Shalom hermanos, que el eterno Yahweh, nuestro Elohim, les bendiga y les guarde siempre. En el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, que sea el fuego del Ruach HaKodesh siendo nuestro maestro, guía e instructor. Bienvenidos a este estudio bíblico, el celo de Eliyahu Hanaví, Elías el profeta, cuando el fuego viene de Yahweh. Nuestro versículo introductorio, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. He sentido un vivo celo por Yahweh Elohim de los ejércitos, Yahweh Elohim Sabaoth, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Bueno, hermanos, este es un tema muy importante acerca del celo, va relacionado con la parashá 41, Pinhas, el celo por Yahweh nuestro Elohim. El celo de Eliyahu, nuestro tema principal, tiene 4 temas. Va a ser abordados 4 temas. El celo que nace de la obediencia y no del ego. El celo verdadero honra a Yahweh, no se basa en emociones humanas, sino en obediencia guiada por su voluntad, por su Ruach HaKodesh. Segundo tema, el celo que enfrenta el poder mundano con autoridad espiritual, con autoridad Ruahani. El fuego del cielo, el fuego de Yahweh, no responde a posiciones, sino a corazones alineados con la verdad y la presencia de Yahweh. Tercer tema, el celo que persevera a pesar de la soledad y la persecución. Aún en el rechazo, Yahweh sostiene al que le es fiel. Nunca estamos solos si Él va con nosotros. Y el cuarto tema, el celo que forma discípulos y prepara el camino del Mesías. El celo no se apaga, se transmite. Hoy somos llamados a preparar el camino con fuego, amor y verdad. Amados hermanos, este tema completo lo vas a encontrar en la página de Facebook Eliyahu Shalom. De igual manera en la página de YouTube Eliyahu Shalom estarán todos los temas de discipulado, de guerra espiritual. Este tema completo va a estar en la página de Facebook. Así que los invito a que se suscriban, a que sigan el canal. Suscríbanse al canal de Eliyahu Shalom en WhatsApp, escaneando el código QR en pantalla para tener las últimas notificaciones, las últimas noticias de la página. Este link se encuentra también en el perfil de Facebook y el contenido en escrito para revisarlo, para leerlo detalladamente, hacer revisiones, hacer correcciones. Puedes solicitarlo a través del Messenger de la página de Facebook Eliyahu Shalom. Este material, en cuanto pueda, lo subiré al grupo Eliyahu Yahweh es mi Elohim en Facebook. Amados hermanos, no siendo más, les pido por favor compartan el contenido, compartan estos talleres de discipulado, denle me gusta, denle like, comenten el contenido, comenten estos talleres, porque es de mucha ayuda para el canal. A través de cada comentario, de cada me gusta, de cada vez que lo compartes, Facebook va a promocionar este canal para llegar a otras personas, para de esta manera cumplir con la gran comisión que es vayan y hagan discípulos. En Mateo 28, del 16 al 20 van a encontrar la gran comisión que es ir y hacer discípulos. Vamos entonces a iniciar nuestro taller con oración. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ejá. Escucha Israel, escucha tú que peleas con Yahweh Elohim, tú que eres hijo de Yahweh Elohim Sabaoth. Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Llamaremos a Yahweh nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach, porque Yahweh Elohim es quien nos salva, Yahweh Elohim es quien pelea con nosotros. En el nombre Kadosh de Yahshua atamos, amarramos, declaramos inoperante al dragón y sus ángeles, atamos a la serpiente antigua que es Satanás y el diablo, atamos, amarramos el principado, el hombre fuerte de este país, de mi país, atamos, sujetamos, encadenamos todo hombre fuerte en esta ciudad, todo patrono, todo principado, toda hueste de maldad es atada y amarrada, todo espíritu inmundo en mi barrio, ato y amarro todo demonio de Jezabel, todo demonio de Caifás, tu espíritu inmundo de persecución, de manipulación, de acusación, todo demonio de hechicería, de brujería, de la Shon Hará, de mentiras y difamaciones son atados y amarrados.
Declaro inoperante todo principado de calumnias e injurias. Declaro inoperante todo principado de persecución. No tiene poder ni autoridad. Activamos con poder y autoridad del Ruach HaKodesh a los Malachim, a los ángeles de guerra espiritual ahora, y damos orden que expulsen, echen fuera ahora todo espíritu inmundo de maldad, quebranten, quemen, destruyen toda oposición. Quemen y destruyen todo hombre fuerte. Quebranten, quemen y destruyen todo espíritu inmundo de maldad. Sale fuera ahora por el poder y la autoridad del Ruach HaKodesh en el nombre de Yeshua. Amén. Amado Padre Yahweh Elohim, cúbrenos con el fuego del Ruach HaKodesh. Cúbrenos con la armadura de Yahweh, con el casco de salvación, el pectoral de justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada de la Torá, las sandalias del Evangelio y el poder y la autoridad en el Ruach HaKodesh de verdad. Tú eres nuestro amado Padre Yahweh Elohim, tú eres nuestro escudo y fortaleza. Guíanos a través del Ruach HaKodesh, sé nuestro maestro, guía e instructor. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amados hermanos, damos inicio a nuestro estudio. Iniciamos con la pregunta tesis. Primero que todo, ¿qué es una pregunta tesis? Una pregunta tesis es una pregunta que va a abrir nuestro estudio y el objetivo de ella es ser respondida a través del estudio mismo. Entonces nuestra pregunta que abre el estudio es: ¿cómo podemos identificar y vivir un celo Kadosh como el de Eliyahu, como el de Elías el profeta, Eliyahu Hanabí, Elías el profeta, que no nace del ego ni del legalismo, sino del Ruach HaKodesh y la obediencia a Yahweh Elohim? Antes de leer los otros objetivos, el nombre de Eliyahu significa Yahweh es mi Elohim. Eliyahu, Yahweh es mi Elohim. Nuestro objetivo principal: analizar el celo de Eliyahu Hanabí, el profeta, a la luz de la parashá de Pinhas y del Brit Hadashah, lo que conoces como Nuevo Testamento, pero es Brit Hadashah, para comprender cómo el verdadero fervor espiritual es dirigido por Yahweh, edifica su reino y transforma nuestras vidas hoy. Objetivos específicos: explorar los eventos claves que revelan el celo Kadosh santo de Eliyahu, comparándolo con el acto de Pinhas, el nieto del Cohen Aarón. Conectar la vida y el misterio de Eliyahu con las enseñanzas del Brit Hadashah, especialmente en relación con Yeshua y Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista. Aplicar principios de celo Kadosh en nuestra vida personal, familiar y congregacional, diferenciándolo del celo carnal o el religioso, lo que llamamos comúnmente como la religiosidad. Entonces, antes de iniciar me hizo falta la presentación de la introducción, amados hermanos, pero nos quedamos entonces con, para que sea bonito, con la del principio, con esta presentación para dar inicio a la introducción. Amados hermanos, en la escritura el celo es una fuerza espiritual poderosa. Puede manifestarse como un impulso destructivo cuando nace del ego, pero también como una llama purificadora cuando proviene del Ruach HaKodesh y está dirigido por la obediencia a Yahweh Elohim. Este estudio se sumerge en la figura de Eliyahu Hanabí, Elías el profeta, quien actuó con celo Kadosh, con celo santo, celo Kadosh, que desafió a reyes, falsos profetas y al mismo pueblo de Israel en defensa del nombre y la honra de Yahweh Elohim. Inspirado en la parashá Pinhas, donde Pinhas actúa con valentía al detener la plaga provocada por el pecado de Israel, esta parashá, esta porción de la Torá la encuentras en Números capítulos 22 al 25. Y en la Haftará de Primera de Reyes 18-19, donde Eliyahu es respaldado con fuego del cielo por su fidelidad. Este estudio explorará la naturaleza del celo santo, del celo Kadosh, a través del análisis de eventos claves en la vida de Eliyahu. Veremos cómo su vida se alinea con el mensaje de redención del Brit Hadashah
revelando esos principios eternos para los servidores del Altísimo Yahweh Elohim Sabaoth. Hoy más que nunca necesitamos discernir entre el celo humano que destruye y un celo Kadosh que restaura, edifica y confronta con amor. Este estudio es una invitación a volver de Shuvah, regresar al fuego que viene del cielo, de Yahweh Elohim, un celo que no busca reconocimiento, sino la Kedushá, la santidad, un fuego que no divide por orgullo, sino que consume el pecado y glorifica a Yahweh Elohim. A través del Eliyahu, Pinhas y el mismo Yahshua HaMashiach aprenderemos cómo vivir con valentía en tiempos de confusión y tibieza espiritual. Entonces, ahora sí nos dirigimos al primer título, al primer tema. El celo que nace de la obediencia. El celo que nace de la obediencia y no del ego. El celo, cuando es dirigido por Yahweh, es fuego que purifica y restaura, como leímos o como estudiamos anteriormente en la introducción. Pero cuando nace del ego, cuando nace de la carne, puede ser un arma destructiva. A lo largo de las escrituras vemos ejemplos de ambas formas de celo. Aquel que honra a Yahweh con fidelidad y reverencia, y aquel que nace de la carne, trayendo división y juicio sin sabiduría. Este tema busca esclarecer la diferencia entre el celo Kadosh, celo santo, y el fanatismo religioso, el fanatismo humano. La parashá de Pinhas nos presenta a un hombre cuyo acto de celo no fue impulsivo ni violento por naturaleza, sino guiado por el Ruach de Yahweh Elohim. De igual forma, el profeta Eliyahu confrontó a los reyes de Israel y a los profetas falsos, no buscando fama ni venganza, sino restaurar la relación del pueblo con su Elohim. Ambos actuaron en tiempos de crisis espiritual, donde el pecado y la idolatría eran tolerados, y su celo fue reconocido por Yahweh con pactos, provisión y respaldo sobrenatural. ¿Dónde está el límite entre actuar con justicia y ser movido por emociones personales? ¿Cómo podemos discernir si nuestro celo viene del Ruach o del ego, de la carne? En este primer tema exploraremos la raíz de celo que agrada a Yahweh, como manifestó en Pinhas y Eliyahu, y cómo debemos vivirlo en nuestra generación, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida actual. Entonces, primer subtema: la diferencia entre el celo Kadosh, santo, y el fanatismo humano. La palabra hebrea para celo es kinah, concordancia Strong 7068, y puede significar tanto pasión ardiente como celos intensos. Es una palabra que implica profundidad emocional, pero su valor espiritual depende de su fuente y su propósito. Cuando el celo nace del ego, se convierte en fanatismo, una devoción ciega sin entendimiento ni compasión. Este tipo de celo destruye, juzga sin amor y actúa fuera de la voluntad de Yahweh. Por el contrario, el celo Kadosh es guiado por el Ruach HaKodesh, se fundamenta en la Torá y busca restaurar la Kedushá, la santidad y la obediencia entre el pueblo. En Yohanan, en Juan capítulo 2, versículo 17, leemos: el celo por tu casa me consume. El celo por tu casa me consume, dice Yahshua HaMashiach. Pero este celo fue equilibrado con enseñanza, perdón y verdad. Yahshua nunca actuó con ira carnal, ni con orgullo espiritual, sino con autoridad y con amor Kadosh, un amor santo, apartado. El siguiente subtema: Pinhas y su acto de obediencia que detuvo la plaga. En Bamidbar, números 25, el pueblo de Israel cae en fornicación e idolatría con las hijas de Moab y de Madián. La Torá señala que 24,000 murieron por causa de una plaga que Yahweh envió como juicio. En ese momento, Pinhas toma una lanza y atraviesa a un príncipe israelita, Sindri, y una mujer madianita, Cosbi, quienes estaban pecando abiertamente en medio del campamento. Yahweh no solo no lo condena, sino que declara que su celo fue
contado como justicia y le promete un pacto de shalom y sacerdocio eterno. ¿Pero por qué? Porque Pinhas no actuó por venganza ni por enojo personal, sino por un celo por la Kedushá, por la santidad del campamento. Él entendió que la presencia de Yahweh no puede habitar donde el pecado es tolerado. Su acción fue un acto de intercesión radical. Leemos en Salmos Teilín 106, versículos del 30 al 31. Entonces se levantó Pinhas e intervino, y cesó la plaga, y le fue contado por justicia por todas las generaciones. Amados hermanos, si creen que estoy hablando un poco diferente, es debido a que es necesario que module un poco la voz, debido a que si no lo hago, puedo tener problemas en la garganta. Así que debo tratar de modular la voz y no esforzar mucho la garganta. Entonces, me disculpan si creen que estoy hablando diferente a como suelen escuchar mis videos. En la etimología hebrea encontramos la palabra shalom, concordancia Strong 7965, que significa paz, pero también significa plenitud, integridad y recompensa. El pacto que Yahweh hace con Pinhas no es solo ausencia de guerra, sino una promesa de plenitud espiritual y respaldo sacerdotal. El siguiente subtema es Eliyahu confrontando a Acab, rey Acab, por causa de la idolatría. Leemos en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 17 al 18. El rey Acab acusa a Eliyahu de perturbar a Israel. Pero el profeta responde con valentía: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Yahweh. Este momento marca una confrontación directa entre la autoridad corrupta del hombre y la autoridad espiritual respaldada por Yahweh. Eliyahu no busca popularidad ni protección personal. Él está consumido por un celo por el nombre de Yahweh, por la restauración del pueblo. Su enfrentamiento con los 450 profetas de Baal y 400 de Asherá en el monte Carmelo es el clímax de su ministerio público. Allí Yahweh respalda su palabra con fuego del cielo. No hay duda de que el celo de Eliyahu fue guiado por Yahweh y no por la carne, no por el ego. Entonces leemos en Primera de Reyes 18, versículos 36-39. Respóndeme, oh Yahweh, para que este pueblo sepa que tú eres Elohim. Entonces cayó fuego de Yahweh. Continuamos. Entonces, cuarto subtema: la motivación del celo, la honra de Yahweh, no la venganza personal. Eliyahu, el profeta Eliyahu, no defendía su reputación, no actuaba por ser visto o aplaudido. En el capítulo 19 de Primera de Reyes lo vemos deprimido, huyendo de Jezabel, deseando morir. ¿Qué revela esto? Que su celo no era ambicioso, sino profundamente espiritual y desgastante. Él sentía que había fracasado, que estaba solo, pero Yahweh Elohim le revela que aún 7000 que no han doblado rodilla ante Baal. Le muestra que su esfuerzo no fue en vano y que el celo que agrada a Yahweh no siempre trae resultados inmediatos ni la aprobación humana. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10, leemos: he sentido un vivo celo por Yahweh, porque han dejado tu pacto. Este versículo muestra la verdadera causa de su dolor, la ruptura del pacto, el abandono de la verdad, no de la propia imagen del profeta Elías, de Eliyahu. El siguiente subtema, el 5. Aplicación actual: discernir entre actuar con el celo Kadosh, santo, Kadosh, o por emociones personales. Hoy muchos se levantan con lo que llaman pasión por la verdad. No me estoy refiriendo al ministerio Pasión por la Verdad, ¿de acuerdo? Es
simplemente hace referencia a que muchos dicen profesar la verdad, dicen hablar en nombre de la verdad, pero sin humildad, sin sabiduría y sin la adecuada dirección del Ruach HaKodes. El resultado es división, juicio sin compasión y arrogancia espiritual. ¿Cómo discernir la diferencia? Entonces, primero, el celo Kadosh, el celo santo, nunca contradice la escritura, la Torah, las instrucciones de Yahweh, ni actúa fuera del fruto del Ruach HaKodes. Leemos los frutos del Ruach HaKodes en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. El celo santo Kadosh corrige con verdad, pero con amor. Efesios 4 versículo 15. El celo verdadero se sacrifica por la restauración, no por orgullo. Debemos entonces buscar una comunión tan íntima con Yahweh Elohim que nuestros impulsos estén alineados con su voluntad, ser como Pinhas y Eliyahu, eh, hombres que no actuaron solos, sino bajo la dirección de Yahweh. El celo que agrada a Yahweh no nace del enojo carnal ni de la superioridad religiosa. Es un fuego que arde por la honra del nombre de Yahweh, por la pureza del pueblo y por el cumplimiento de su voluntad. Pinhas y Eliyahu son ejemplos de un celo kadosh que transforma naciones, detiene plagas y hace descender fuego del cielo. Hoy tú y yo estamos llamados a ser portadores de ese mismo celo, guiados no por emociones, sino por la obediencia y el Ruach HaKodes, que el fuego de Yahweh nos consuma, no sea de la ira humana, sino de la pasión Kadosh que glorifica a nuestro Abba Kadosh, Yahweh Elohim, que su fuego arda en nosotros, el fuego de Yahweh, su Ruach HaKodes. Entonces no debemos permitir que la carne o la voluntad humana sea la que consuma nuestros pensamientos en ira, orgullo y arrogancia, sino que sea su fuego consumidor que transforma nuestras vidas, transforma nuestra mente, nuestra forma de pensar, y de igual manera, llevando palabra, podemos transformar a las personas a través de la voluntad y el Ruach de verdad. Siguiente tema. El tema 2. El celo que enfrenta el poder mundano con autoridad espiritual. Entonces, el celo que enfrenta el poder mundano con autoridad espiritual. En la escritura, en la Torah, en el Brit Hadashah, nos muestra que cuando el mundo impone su sistema corrupto y alejado de la verdad, Yahweh Elohim levanta siervos, levanta profetas que no temen confrontar ese poder. El celo Kadosh, cuando nace del Ruach y no del alma del hombre, de la carne, es capaz de desmantelar ídolos, confrontar religiones falsas y retar estructuras humanas que se oponen a la voluntad de Yahweh Elohim. En este tema veremos dos momentos trascendentales: Eliyahu Hanabí, Elías el profeta en el monte Carmelo enfrentando a los profetas de Baal, y Yeshua HaMashiach purificando el templo de Jerusalén. Ambos momentos tienen algo en común: fueron actos de celo radical, pero guiados por el propósito de Yahweh. No fue rebeldía personal, sino autoridad espiritual que desafiaba el poder mundano para restaurar la Kedushá, la santidad. Este tipo de celo no busca gloria personal ni poder político, no actúa por emoción descontrolada, sino por obediencia y discernimiento. Hoy necesitamos ese mismo fuego. El celo que no tema hablar contra sistemas corruptos, religiones vacías o estructuras religiosas sin el Ruach HaKodes. El reino de Yahweh Elohim no avanza con armas humanas, sino con la presencia poderosa de su Ruach HaKodes, el Ruach de Yahweh Elohim, el que desmantela toda arma humana, el que desmantela toda voluntad humana, el Ruach de Yahweh Elohim, quien confrontó a Faraón, a su orgullo, a sus dioses, a su brujería. Yahweh Elohim destruye toda fortaleza de maldad y nos da la victoria. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces, continuamos con el primer subtema.
Eliyahu en el monte Carmelo enfrenta a los 850 falsos profetas o profetas de Baal y Asherah. Eliyahu fue convocado por el rey Acab junto con todo Israel en el monte Carmelo, junto a los 400 profetas de Baal y 400 profetas de Asherah, la que es llamada Reina del Cielo. El sistema religioso de Israel estaba profundamente contaminado por la idolatría y el sincretismo espiritual, influenciado por la reina Jezabel. Con valentía, Eliyahu desafía al pueblo a dejar de claudicar entre dos pensamientos. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Si Yahweh es Elohim, seguidle. No dice si Yahweh es Elohim, síganme. Si Yahweh es Elohim, síganle a él. Sigan su Torah, sigan su verdad. Y si Baal es Elohim para ustedes, es Dios, pues síganle a él. También encontramos un versículo similar en Josué, Yahushua, que dice: mi casa y yo vamos a servir a Yahweh. No sé si ustedes van a servir a los dioses de los cananeos, de los filisteos, de los amorreos. A mí no me interesa ni me importa, pero mi casa y yo vamos a servir a Yahweh Elohim. Vamos a servir al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Elohim de Israel. En nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Este mensaje no solo fue un reto a los falsos profetas, sino también al pueblo que había perdido el discernimiento. Eliyahu no usó espadas ni estrategias humanas, solo usó un altar preparado y una oración, y el fuego del cielo respondió. Esta es la esencia del celo verdadero. No depende de multitudes ni espectáculos, sino de la obediencia y la confianza en el respaldo de Yahweh. Esta palabra confianza también es traducida como emuná, como fe. Y recordemos que la palabra fe, emuná en hebreo, significa creer, confiar y obedecer a Yahweh. En la etimología hebrea encontramos la palabra Baal, que significa señor o amo, pero aplicado a deidades paganas. Representa el dominio de los sistemas idolátricos. Entonces encontramos a veces versículos de personas que por el contexto cultural solían llamarle al Elohim de Israel Baal, como muchos, al igual que yo, hemos orado alguna vez: Señor, bendice, Señor, dame tu dirección, Señor, dame tu bendición. Pero constantemente Yahweh Elohim nos llama a purificar nuestros labios, nos llama a tener esa intimidad con el Padre. Él discierne nuestro corazón y sabe perfectamente nuestra voluntad. Sabe perfectamente que nos estamos dirigiendo a Él con amor, con respeto, con humildad. Pero cuando utilizas el mismo Señor, pero para actos idolátricos, también el Rúa comprende perfectamente que tu voluntad está hacia otro lado. Está sirviéndole a deidades paganas. Entonces tenemos también la palabra Misbeah, Concordancia Strong 4196, para que la busques en la adecuada pronunciación. Vas a escribir en Google Concordancia Strong 4196 y ahí te va a aparecer esa palabra para que encuentres la adecuada pronunciación. Que significa altar, lugar de sacrificio. Eliyahu restauró el altar de Yahweh, símbolo de restauración del pacto y del servicio correcto. Siguiente tema. Hay dos temas. Tenemos el fuego del cielo como respaldo divino, respaldo de Yahweh. El punto culminante de la historia fue cuando Eliyahu clamó a Yahweh y respondió con fuego del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras y el agua hasta el polvo. No fue un truco ni magia, sino una manifestación sobrenatural de respaldo celestial de Yahweh Elohim. Este fuego representa la presencia activa de Yahweh, que testifica cuál es su camino y su siervo. No se trata de quién grita más fuerte, sino de quién está en obediencia. El poder de Yahweh no necesita adornos, y el celo que Él respalda produce frutos visibles.
Entonces leemos en Primera de Reyes, capítulo 18, 38 al 39. Cuando el pueblo vio esto, se postraron y dijeron: Yahweh es Elohim, Yahweh es Elohim, Yahweh es nuestro Elohim. Aleluya, toda exaltación sea para Yahweh, nuestro Elohim. Hoy en día no esperamos fuego literal, pero sí señales de respaldo, vidas transformadas, autoridad en la enseñanza, discernimientos, fruto del Rúa, revelación que solo proviene de Yahweh Elohim Sabaoth. Que sea su Rúa Jacob guiándonos, respaldándonos en cada acción, en nuestros caminos, llenándonos de su presencia en Kedushá, en santidad. El siguiente tema o subtema: Yeshua enfrentando a los cambistas y limpiando el templo. Siglos después, el Mesías Yeshua manifiesta ese mismo celo por la Kedushá, por la santidad, cuando entra al templo y expulsa a los cambistas, a los mercaderes. Su celo no fue motivado por ira carnal, sino por la profanación del lugar Kadosh. En Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 13, leemos: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta acción fue un acto profético y mesiánico. Yeshua actuó como el dueño de la casa, restaurando el propósito original del templo, el Mishkan. No solo reprendió el comercio, sino la corrupción espiritual disfrazada de religiosidad. Entonces, otra vez leemos en la etimología la palabra tener celo, que es Caná, concordancia Strong 70-65, arder con celo, también proteger celosamente. También leemos la palabra Heikal, Heikal, concordancia Strong 1964, templo, palacio, lugar donde habita la gloria de Yahweh. Yeshua manifestó el celo de Yahweh por su casa, al igual que Eliyahu por el altar. Ambos defendieron lo que es Kadosh, lo que es santo, sin temor a las consecuencias humanas, a la opinión humana, a la murmuración, a la difamación, a la persecución. Continuamos con nuestro siguiente tema. Entonces, el verdadero celo no busca agradar a los hombres, sino obedecer a Yahweh. En ambos relatos, Eliyahu y Yeshua, hay un patrón claro. El celo no busca la aceptación popular, la aceptación de las personas. Ambos fueron rechazados. Eliyahu fue perseguido por Jezabel. Yeshua fue finalmente crucificado. El verdadero celo rompe alianzas con la opinión pública, porque responde a una voz superior, la de Yahweh. Por eso es incómodo y muchas veces solitario. Eliyahu estaba solo ante 850 profetas falsos. Yeshua fue abandonado por sus discípulos cuando más lo necesitó. En Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busco agradar a los hombres o a Elohim? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Este tipo de celo incomoda, pero transforma. No busca fama, sino fidelidad. No se acomoda al sistema mundano, sino que lo denuncia. Esa es la clase de fuego que Yahweh Elohim respalda. El siguiente tema es aplicación actual. La autoridad espiritual no viene del cargo, sino de la presencia de Yahweh. Muchos hoy creen en la autoridad espiritual viene de un título, un púlpito o una plataforma. Pero Eliyahu no tenía ningún cargo oficial. Yeshua no era parte del liderazgo rabínico reconocido, no era un levita. Ambos fueron reconocidos por el respaldo de Yahweh, no por credenciales humanas. La autoridad del reino no se basa en jerarquías humanas, sino en obediencia, humildad y presencia. Hoy, más que nunca, necesitamos líderes como Eliyahu. Se presentan solos contra el sistema corrupto, sabiendo que el Yahweh, nuestro Elohim, estará con ellos. Leemos en Hechos capítulo 4, versículo 13. Y viendo el denuedo de Kefa, Pedro, y de Johanán, Juan,
y sabiendo que eran hombres sin letras ni preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Yeshua. Entonces, no es el uniforme, ni la oratoria, ni el reconocimiento público. Es la unción del Ruach HaKodes que confirma a un siervo verdadero de Yahweh Elohim. El celo verdadero es fuego del cielo que consume lo impuro, pero no destruye al justo. Eliyahu enfrentó a un sistema idolátrico con una sola arma, la presencia y la palabra de Yahweh. Yeshua purificó el templo con la misma autoridad espiritual, sin temer al poder religioso ni político. En un mundo donde el poder mundano impone su agenda, el reino de Yahweh sigue levantando hombres y mujeres con celo kadosh, con celo santo. No buscamos agradar a los hombres ni adaptarnos a este sistema mundano de Babilonia, sino restaurar el altar, el nombre de Yahweh Elohim en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestra Keilah, en nuestra congregación. Que nuestro celo no se base en emociones ni en títulos, sino en la obediencia. Que el fuego que arde en nosotros no sea emocionalismo, sino la presencia del Ruach HaKodes. Que cuando estemos hablando se note que hemos estado ante Yahweh Elohim. Que su Ruach HaKodes nos respalde nuestras palabras. En el nombre de Yeshua. Amén. Nuestro siguiente tema. Entonces, el celo que persevera a pesar de la soledad y la persecución. El celo por Yahweh no siempre trae aprobación, en muchos casos conlleva rechazo, persecución y una profunda sensación de soledad. A lo largo de las escrituras, los hombres y mujeres que han mostrado un celo auténtico por la santidad, por la Kedushá, la verdad y la justicia de Yahweh Elohim, han tenido que enfrentar momentos donde parecían caminar completamente solos. En este tema exploramos un momento decisivo en la vida del profeta Eliyahu. Después de haber demostrado el poder de Yahweh en el Monte Carmelo, desafiando a los 850 falsos profetas, ahora huye por su vida ante la amenaza de Jezabel. Su clamor en el desierto refleja el cansancio espiritual, emocional y físico que puede sentir un siervo de Yahweh Elohim cuando parece que nadie más comparte su carga. Pero Yahweh, fiel a su pacto, no abandona al justo. Le responde con ternura, con amor, le alimenta sobrenaturalmente, le revela que no está solo y que hay un remanente que no ha doblado rodilla ante Baal. Este patrón también se ve en Yeshua, rechazado por su pueblo, y en cada creyente que hoy debe sostener la verdad en medio de una generación torcida, una generación de iniquidad, abón, torcida, que le llaman bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y recordemos que Yeshua dijo, el único que es bueno es mi Padre, Yahweh Elohim. Significa que están rechazando a Yahweh por una cultura, por una costumbre, por leyes humanas, por costumbres humanas, por la palabra de hombres. Maldito es el hombre que confía en el hombre, que deposita su confianza en la carne y su corazón se aparta de Yahweh Elohim. Entonces el primer subtema es Eliyahu huye tras la amenaza de Jezabel. Se siente solo, pero Yahweh lo fortalece. Tras la victoria en el Monte Carmelo, uno pensaría que Eliyahu estaría lleno de gozo y fortaleza. Sin embargo, la amenaza de muerte por parte de la reina Jezabel lo llena de temor y huye al desierto. Se sienta bajo un árbol y le dice a Yahweh, basta ya, quítame la vida. Primera de Reyes 19:4. Este episodio muestra que incluso los siervos más poderosos tienen momentos de debilidad. El cansancio espiritual, la persecución y la falta de apoyo humano lo quebrantan. Sin embargo, Yahweh Elohim Yahweh nuestro Elohim no lo reprende, sino que lo cuida de él con amor. Le da alimento por medio de un malak, de un ángel mensajero, y lo invita a seguir caminando hasta el monte Oreb.
donde tendrá una experiencia profunda con la presencia de Yahweh Elohim Sabaoth. Entonces, en la etimología hebrea encontramos la palabra Malá, que significa mensajero, ángel, concordancia Strong 4397, enviado por Yahweh para fortalecer al justo. Encontramos la palabra Shema, concordancia Strong 8045, que en este contexto es destruir, exterminar. Jezabel quería borrar el celo de Yahweh, exterminando al profeta. Este acto de compasión nos enseña que Yahweh Elohim no abandona a sus siervos cuando se sienten solos. Él los alimenta, los fortalece y los lleva a nuevos niveles de revelación. Segundo subtema: Yahweh revela al remanente de 7000 no han doblado rodilla ante Baal. En el monte Eliyahu se queja ante Yahweh: he sentido un vivo celo, pero solo yo he quedado. En el versículo 10, él cree que está completamente solo en su fidelidad. Sin embargo, Yahweh Elohim le revela que ha reservado para sí a 7000 que no se han contaminado con Baal. Este es un principio poderoso en las escrituras. Siempre hay un remanente fiel. Tú eres parte de ese remanente fiel. Di amén. Yo soy parte del remanente fiel. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Aunque no lo veamos, el reino de Yahweh Elohim no depende de mayorías, sino de la fidelidad. Encontramos en la concordancia Strong las palabras Shear, que es código Strong 7611, remanente, resto, sobrevivientes fieles, y la palabra Kara, que es doblar rodilla, someterse. El remanente es el grupo que no se doblega, no se dobla ante la presión del mundo. Esto fue recordado por Shaul Pablo en Romanos 11:4 como testimonio de que Elohim siempre guarda a los suyos. Siguiente subtema: Yeshua también fue rechazado y perseguido. Lucas capítulo 4, versículo 24 al 30. Yeshua vivió esta soledad de forma aún más profunda. Desde su primer mensaje en la sinagoga de Nazaret fue rechazado por su propio pueblo. En Lucas 4, versículos del 24 al 30, después de hablarles la verdad, intentan matarlo lanzándolo por un despeñadero. Él mismo dijo: ningún profeta es aceptado en su propia tierra. La reacción violenta contra la verdad no es nueva. Yeshua, como Eliyahu, se mantuvo firme, sabiendo que su aprobación no venía de los hombres, sino de su Padre Celestial. Entonces leemos en Juan, Yohanan, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Incluso en los momentos más intensos, Yeshua permaneció obediente y firme. Su experiencia confirma que el camino del justo frecuentemente es solitario, pero lleno de propósito eterno, lleno de la voluntad de Yahweh Elohim, por la misión que es: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Háblenle las palabras de Yahweh Elohim. Hablen acerca de hacer arrepentimiento, teshuvá, regresar a Yahweh, hacer inmersión, tevilá, en el nombre de Yeshua HaMashiach, con poder y autoridad en el Ruach HaKodesh de verdad. Siguiente subtema. No estamos solos. El celo verdadero no depende de la aprobación humana. Una de las mentiras más fuertes que el enemigo usa contra los siervos de Yahweh es: estás solo, nadie más ve lo que tú estás viendo, nadie te entiende. Pero las escrituras enseñan que el remanente existe, aunque no siempre sea visible. El celo por Yahweh Elohim no es popular, no es cómodo, no genera aplausos. A veces incluso dentro del pueblo, quien se atreve a confrontar el pecado es visto como un fanático o como una persona que le gusta la división. Pero si el Rúa nos guía,
Vale más estar en soledad del desierto con Yahweh Elohim que en medio de la multitud sin la presencia de Yahweh. Leemos en Gálatas capítulo 6 versículo 9: no nos cansemos de hacer el bien, porque en su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Entonces el mismo Eliyahu, luego de su experiencia en el monte Ored, fue enviado a una nueva comisión: ungir reyes y profetas. Yahweh Elohim lo restauró, le mostró su respaldo y lo envió de nuevo a cumplir su propósito. Leemos en el subtema 5, aplicación: cómo resistir hoy cuando la verdad es rechazada incluso por los mismos creyentes. Entonces, hoy enfrentamos un panorama donde el evangelio diluido, la teología de la prosperidad y la tolerancia al pecado dominan muchos círculos religiosos. Quienes predican santidad, arrepentimiento y obediencia a los mandamientos de Yahweh a través de Yeshua HaMashiach son frecuentemente rechazados. Incluso dentro de las comunidades de creyentes, muchos prefieren no incomodar a otros con la verdad. El celo por Yahweh se ha vuelto incómodo, pero como Eliyahu y como Yeshua debemos mantenernos firmes, sabiendo que nuestra voz no está sola y que el respaldo de Yahweh es más importante que el de los hombres. Leemos en Filipenses capítulo 1 versículo 29: a vosotros os es concedido no solo que creáis en el Mesías, sino que también padezcáis por él. Otra vez, a vosotros os es concedido no solo que creas en el Mesías, sino que también padezcas por él. La verdadera comunidad de Yahweh está formada por quienes no doblan su rodilla ante el sistema, aunque sean pocos. Y a esos Yahweh Elohim los fortalece, los alimenta, los guía y los respalda con su amor, con su Ruach HaKodesh de verdad. El celo que persevera en la soledad y en la persecución es una de las pruebas más grandes para cualquier siervo de Yahweh Elohim. Eliyahu, aunque quebrado por dentro, fue sostenido por la compasión de Yahweh Elohim. Yeshua HaMashiach, aunque rechazado por su propio pueblo, cumplió con su propósito con fidelidad. Hoy cada creyente que decide vivir con ese celo Kadosh, ese celo santo por Yahweh Elohim y su palabra, debe estar dispuesto a caminar muchas veces contra la corriente, pero la promesa permanece: no estamos solos, hay un remanente fiel y Yahweh Elohim pelea nuestras batallas. Que este estudio fortalezca tu fe y te recuerde que el verdadero celo no se rinde por falta de aplausos, sino que se sostiene por la presencia de Yahweh Elohim vivo. Y nuestro último tema: el celo que forma discípulos y prepara el camino al Mesías. Entonces, el celo Kadosh, el celo santo, no termina con una generación. Cuando proviene verdaderamente de Yahweh, se transmite, se siembra en otros, se convierte en fuego que enciende nuevas vidas, nuevos ministerios y nuevos profetas. En este tema final vemos como el celo de Eliyahu, Hanabí, Elías el profeta, no solo fue un fuego que confrontó la idolatría, sino que también semilla que preparó el camino al Mesías Kadosh Yeshua. Desde el momento que Eliyahu lanza su mano sobre Elisha, sobre Eliseo, inicia una transferencia espiritual. No se trata de pasar títulos, sino de un legado de obediencia, valentía y kedushá, santidad y pasión por la verdad. Ese mismo Rúa, ese mismo espíritu se manifiesta siglos después en Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, quien prepara el camino del Adón, del Señor de Adón, con fuego y verdad, llamando al arrepentimiento, a Teshuvah. Este es nuestro llamado. También que el celo que Yahweh Elohim ha encendido en nosotros no se quede encerrado, sino que forme discípulos, transforme generaciones y prepare corazones para el regreso del Rey, Yeshua HaMashiach. Entonces, en nuestro subtema encontramos: Eliyahu llama a Elisha, a Eliseo, el celo no muere, se transmite. Entonces en Primera de Reyes capítulo 19 versículos 19 al 21
Yahweh Elohim le dice a Eliyahu que unja a Elisha a Eliseo como su sucesor. Eliyahu obedece, se acerca a él y simplemente arroja su manto sobre sus hombros. Este gesto representa más que una invitación, es una impartición espiritual, un llamado a caminar bajo el mismo fuego. Eliseo deja su vida anterior, sacrifica los bueyes con los que araba y sigue a Eliyahu como servidor. Entonces, en la etimología hebrea encontramos manto, que en concordancia Strong es 155, adere, capa, cobertura, simboliza autoridad profética, y encontramos la palabra seguir, que es asharei, 310, ir detrás, perseguir con fidelidad. En esta escena nos enseña que el verdadero celo no busca protagonismo, no busca morir consigo mismo. El celo de Yahweh forma discípulos que continúen la obra del reino con la misma unción y con la misma pasión. El Rúa, el espíritu Eliyahu en Johanán el inmersor. Mucho tiempo después, el ángel en Malach le anuncia a Zacarías que su hijo Johanán irá delante del Mesías con el Rúa, el espíritu y el poder de Eliyahu. Lucas capítulo 1, versículo 17. Él no fue una reencarnación, sino el mismo fuego, celo y autoridad profética descansaría sobre él para preparar el camino de Mashiach Yahshua. Johanán vivió apartado del sistema religioso, vistió con humildad y predicó con autoridad un mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3 versículo 2. Su mensaje confrontó al pecado, tanto de los religiosos, los fariseos y saduceos, como los de los gobernantes, Herodes y otros gobernantes. Fue perseguido, encarcelado y decapitado, pero no se apartó de su misión. En la concordancia Strong encontramos el arrepentimiento, que es shu, de la raíz teshuvah. Concordancia Strong 7725, que es volver, retornar a Yahweh. La parábola del hijo pródigo nos permite visualizar mejor este acto de regresar a Yahweh. Camino, que es dere. Concordancia Strong 1870, ruta, conducta, modo de vida. Johanán fue un hombre de fuego, formado bajo el Rúa, el espíritu Eliyahu, que no buscó aplausos, sino preparar corazones para recibir al verdadero rey, Yahshua HaMashiach. Tercer subtema. Yahshua declara que Johanán vino en el poder y celo de Eliyahu. Yahshua reconoció claramente esta conexión espiritual. En Mateo 11, versículo 14 dijo: y si quieren aceptarlo, el Johanán es el Elías que había de venir. También en Mateo capítulo 17, versículos 10 al 13 confirma que Eliyahu ya vino en la figura de Johanán, de Juan el Bautista. Esto cumple la profecía de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 al 6, donde Yahweh Elohim promete enviar a Eliyahu antes del grande y temible día. El celo que confronta, que despierta, que prepara el corazón es parte esencial del plan de redención. Yahweh Elohim no envía salvación sin antes despertar los corazones con fuego Kadosh, con fuego santo. Yahshua no vino sin que primero alguien llamara al pueblo al arrepentimiento, Teshuvah, regresen a Yahweh Elohim. En Lucas capítulo 3, versículo 8 nos dice: produzcan frutos dignos de arrepentimiento, Teshuvah, regresar a Yahweh Elohim. Ese mismo Rúa, ese mismo espíritu sigue operando hoy en los siervos que predican la verdad sin temor. Subtema 4. Yahshua como Eliyahu y Johanán confrontó el pecado de su generación, llamó hipócritas a los líderes religiosos, purificó el templo y fue rechazado por muchos. Su celo no era carnal, sino profundamente arraigado con el amor por la verdad y la obediencia al Padre.
En Juan capítulo 2, versículo 17, nos dice, el celo por tu casa me consume. Él también discipuló, formó hombres, los encendió con el fuego del Ruach HaKodesh y los envió a continuar su misión. Yahshua es el cumplimiento del mensaje del Eliyahu, traer el corazón del pueblo de regreso a Yahweh Elohim, Teshuvah, regresar a Yahweh Elohim. Entonces otra vez encontramos la palabra celo, que es Kiná, concordancia Strong 7068, que es pasión ardiente, celo santo, celo kadosh, devoción intensa. Encontramos la palabra discípulo, que es talmid, aunque no está en la concordancia Strong directamente, significa aprendiz, seguidor, aquel que es formado. Y finalmente terminamos este estudio con aplicación, nuestro llamado a preparar el camino del Adón con el celo Kadosh, santo y humildad. Hoy más que nunca necesitamos siervos como Eliyahu y Johanán. No se trata de imitar su apariencia, sino su obediencia y su fuego. Debemos entonces llamar al arrepentimiento con verdad y compasión. Formar discípulos que amen la santidad, la Kedushá, preparar el camino para el regreso de Yahshua HaMashiach. Este llamado no es para celebridades espirituales, sino para cada uno de nosotros como parte de una sola Keilah, un solo cuerpo en el Mesías Kadosh. Efesios 4, versículos 4 al 6. Un solo cuerpo, un solo Ruach, un solo Adón, una sola fe y una sola inmersión. En el nombre de Yahshua HaMashiach. El fuego del celo de Eliyahu no fue para él solo, fue un fuego que formó a Eliseu, despertó a Johanán y preparó el camino para el Mesías. Hoy ese fuego debe vivir en ti y en mí. La salvación es individual, sí, pero el testimonio es comunitario. Yahweh Elohim no desea una comunidad dispersa, sino una Keilah que sea unida, fuerte y Kadosh, santa, apartada. Ejercicios prácticos para nuestra comunidad. Busca a alguien a quien discipular. No esperes ser perfecto. Comparte lo que Yahweh te ha dado. Llama con amor al arrepentimiento. Hazlo con ternura, pero con firmeza. No ocultes la verdad. Ora por unidad real en la Keilah, en la congregación. Perdona, pide perdón y restaura la comunión. Estudia los Moedim, las fiestas y las señales del regreso del Mesías. Prepara tu corazón y el de los tuyos. No estamos solos, somos un solo cuerpo, una sola fe, una sola esperanza en el Ruach del Eliyahu. Sigue obrando, despierta hermano, regresa a Yahweh Elohim, Teshuvah, regresa a Yahweh Elohim, llama a otros, aviva el fuego de Yahweh Elohim Sabaoth. Romanos 13, capítulo 11 nos dice, ya es hora que despertemos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amados hermanos, hemos terminado. Vamos a dar conclusión al estudio. El estudio del celo Kadosh a través de las vidas de Pinhas y Eliyahu Hanaví, el profeta, nos revela que el verdadero fervor por Yahweh no nace de la emoción humana ni del deseo de venganza, sino de una obediencia profunda y radical a su voluntad. Pinhas actuó con fidelidad cuando la nación se encontraba en decadencia moral y su acción trajo restauración. Eliyahu, por su parte, fue un hombre como nosotros, sujeto a pasiones, pero rendido completamente al llamado de Yahweh. En ellos vemos que el celo Kadosh, celo santo, nunca busca protagonismo, sino que honra el nombre de Yahweh Elohim, confronta el pecado y preserva la santidad, la Kedushá, en medio de generaciones corruptas. También comprendimos que ese celo no es un fuego que se apaga con el tiempo, sino una llama que se transmite desde Eliyahu a Elisha, a Eliseu, desde el Ruach profético al corazón de Johanán, el inmersor, y desde el legado de los Nevín, de los profetas, hasta la vida de cada creyente, llamado a preparar el camino del Mesías. El celo Kadosh, el celo santo, no se mide por cuánto se habla, sino por cuánto se vive
con esa entrega, con esa humildad y con firmeza, incluso en la soledad, en la persecución o el rechazo. Yahweh Elohim sostiene a los suyos, revela su remanente fiel y llama a formar una generación que no se doblegue. Hoy más que nunca necesitamos despertar ese celo en el cuerpo del Mesías, no para dividir, sino para unirnos como una sola Keilah, que llama al arrepentimiento con amor, que edifica con verdad y que clama con todo su ser. Prepara el camino de Yahweh Elohim. Haz arrepentimiento en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que nuestros corazones ardan con ese mismo fuego. Que nuestras vidas no solo brillen individualmente, sino que iluminen justos como un solo cuerpo Kadosh, listos para recibir la gloria de Yahweh Elohim Sabaoth. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Amados hermanos, continuamos con nuestros ejercicios prácticos. Texto a memorizar. Entonces vamos a memorizar el Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10. Entonces, he sentido un vivo celo por Yahweh Elohim de los ejércitos. Entonces nos recuerda que el verdadero celo nace del amor y la obediencia a Yahweh, no del orgullo. Repítelo durante la oración diaria y escríbelo al comenzar tu día. En la lectura sugerida leeremos Primera de Reyes, capítulos completos 18 y 19. Entonces te invito a hacer lectura de estos capítulos donde Eliyahu enfrenta a los falsos profetas, ora para que descienda fuego del cielo y luego huye ante la amenaza de Jezabel. Allí Yahweh Elohim le habla en un silbo apacible y le revela que aún queda un remanente fiel. Esta lectura nos ayuda a comprender que el celo Kadosh no siempre se manifiesta en un estruendo, sino que también en la obediencia silenciosa, la perseverancia y la disposición a seguir adelante cuando sentimos que estamos solos. Bueno, las preguntas de retroalimentación. Primera pregunta: ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el celo de Pinhas según Números Bamidbar 25? A. Fue un acto emocional de venganza personal. B. Fue una muestra de intolerancia cultural hacia los madianitas. C. Fue una acción guiada por obediencia que detuvo una plaga. D. Fue una estrategia política para obtener liderazgo. La respuesta correcta es C. Fue una acción guiada por obediencia que detuvo una plaga. Siguiente pregunta: ¿qué simboliza el manto que Eliyahu lanzó sobre Eliseo, sobre Elisha, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19? A. Un gesto de despedida entre profetas. B. Una señal de castigo por dejar el arado. C. La impartición de autoridad profética y llamado al discípulo. D. Una costumbre ancestral sin implicación espiritual. La respuesta correcta es A. Un gesto de despedida entre profetas. Esto está mal. Es C. La impartición de autoridad profética y llamado al discipulado. Lo siento, hermanos. Fue un acto de un descuido. La respuesta correcta no es A, la respuesta correcta es C. Impartición de autoridad profética llamado al discipulado. Según Lucas 1:17, ¿cuál era el propósito de Yohanan el inmersor al venir con el Rúa, con el espíritu y poder de Eliyahu? A. Fundar una nueva religión basada en el desierto. B. Preparar un pueblo bien dispuesto para Yahweh. C. Reemplazar al Mesías con un nuevo mensaje. D. Condenar a todos los líderes religiosos de su época. La respuesta correcta es preparar un pueblo bien dispuesto para Yahweh. Vamos a los ejercicios prácticos. Primero, haz un ayuno de influencias tóxicas. Dedica 3 días y apártate de redes sociales, música secular, películas o conversaciones que enfríen tu fe o te desenfoquen del propósito de Yahweh. Usa ese tiempo para leer la palabra, orar
y pedir discernimiento sobre lo que estás dejando entrar en tu corazón. El celo santo, el celo Kadosh, comienza por la purificación interna. Ora por un discipulado activo. Pídele a Yahweh Elohim que te muestre a alguien de tu entorno familiar, amigo, hermano de la Keilah, a quien puedas enseñar, acompañar o simplemente motivar a buscar más de él, de Yahweh Elohim. No necesitas ser un maestro, solo ser obediente y compartir lo que ya has aprendido con celo y con amor. Entonces declara la verdad con amor, no con ira. La próxima vez que enfrentes una conversación donde la verdad de Yahweh Elohim sea burlada, responde con firmeza pero sin odio. Usa la palabra, la Torah, las instrucciones, la Biblia, no tus emociones. El verdadero celo no busca humillar, sino despertar. Pide el Ruach HaKodesh sabiduría para hablar con autoridad, pero con shalom, con la paz de Yahweh Elohim. Amados hermanos, hemos terminado. Vamos a cerrar nuestro estudio con oración. Amado Padre Celestial, Abba Kadosh, Yahweh nuestro Elohim, hoy elevamos nuestras voces en gratitud por tu palabra, que ha sido luz para nuestros pies y lámpara a nuestro caminar. Te damos toda gracias por revelarte a través de las Escrituras y mostrarnos que el celo santo no es ira descontrolada, ni orgullo disfrazado de verdad, sino una llama que nace de la obediencia, del amor a tu nombre y del deseo de tu santidad sea conocida en toda la tierra. Gracias por mostrarnos el ejemplo de Pinhas y de su siervo Eliyahu Hanabí, hombres que no se conformaron con ver el pecado, sino que actuaron bajo tu autoridad con valentía y fidelidad. Abba Kadosh, Yahweh nuestro Elohim, que ese mismo fuego que encendiste en el corazón de Eliyahu también arde en nuestros corazones. Que no vivamos una fe tibia ni un compromiso a medias, sino que como una comunidad seamos una sola Keilah Kadosh, que proclama la verdad con amor, que intercede con lágrimas por el arrepentimiento del pueblo y que se levanta contra la idolatría, contra la apatía espiritual y el pecado. No con violencia, sino con la autoridad que viene de tu Ruach HaKodesh. Ayúdanos a no desmayar cuando somos perseguidos o malentendidos, porque como Eliyahu sabemos que no estamos solos, que tú nos has guardado en tu remanente y nos llamas a ser parte de esa generación que prepara el camino para el regreso de Yahshua HaMashiach. Te pedimos bendición sobre cada uno de los hermanos de la Keilah virtual Eliyahu Shalom. Bendecimos sus vidas, sus congregaciones, bendecimos sus familias y bendecimos esa intimidad contigo, Abba Kadosh. Bendecimos el pan que no les falte en su mesa, la provisión económica que sustenta sus hogares y pedimos salud física, mental y espiritual en cada uno. Que el fuego de tu presencia del Ruach HaKodesh purifique nuestros corazones y renueve nuestras fuerzas como las del águila. Que el malá de Yahweh Elohim acampe a nuestro alrededor y nos defienda. Que tus malajim guarden nuestra entrada y nuestra salida en cada paso que demos. Que cada decisión sea guiada por tu Ruach HaKodesh. Cada jornada diaria sea guiada por tu Ruach HaKodesh. Abba Kadosh, Yahweh nuestro Elohim. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach te pedimos que este estudio no quede solo en letras o en palabras, sino que dé fruto abundante. Que el celo santo, el celo Kadosh despierte a muchos y que el fuego de tu presencia no sea apagado en medio de un pueblo. Haznos con un solo propósito. Llénanos de tu presencia en fe, en emuná, en servicio y en esperanza, en obediencia a tu voluntad. Que seamos una sola Keilah, un solo cuerpo del Mesías, unidos en tu amor, firmes y apasionados por tu verdad, por tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en gratitud y reverencia, en el nombre Kadosh de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amados hermanos, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a compartirlo, a comentar tu aprendizaje y darle like para que más personas sean edificadas en la emuná. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuevos estudios, reflexiones y enseñanzas. Juntos sigamos creciendo en la verdad de Yahweh Elohim y fortaleciendo nuestra relación con Él.
Apóyanos con tu participación y difusión, porque cada semilla que siembras en la obra del Altísimo traerá su fruto a su debido tiempo. Que Yahweh Elohim te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce su rostro sobre ti y ponga en ti shalom. Shalom, hermanos, que el eterno Yahweh Elohim les bendiga y les guarde siempre.